Bienvenidos una vez más, mis queridos hermanos, a esta transmisión, a esta celebración, donde vamos a seguir compartiendo de las bendiciones, de las promesas, de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Es grato saber de usted que está conectado en este momento, de que busca diariamente alimentarse de la palabra de Dios. Y no sabemos qué cosas Dios nos puede decir en esta tarde, pero vamos a preparar nuestro corazón, vamos a preparar nuestra mente para recibir la palabra que Dios trae en esta tarde para nosotros. Pero primero quiero invitarle a orar para estar conectados y dejar que el Espíritu Santo sea esa presencia que nos ministre a todos durante esta tarde. Señor, te alabamos, bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias, Dios, porque nos permites estar una vez más conectados a través de este medio para escuchar de tu palabra, para compartir en familia como un solo cuerpo. Padre, queremos pedirte que sea tu Espíritu Santo en este momento, posándose en cada hogar, en cada núcleo familiar, en nosotros, en esta celebración, para que realmente tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestros corazones, pueda dirigir nuestra vida y nos pueda enseñar tu voluntad en esta tarde. Bendícenos una vez más en Cristo Jesús. Amén y amén. Les invito, iglesia, a alabar al Señor con estos cantos. Nada podrá separarnos de su amor. En Cristo no hay ninguna condenación. Me libertó, Él rompió toda atadura. Me libertó. Mi Dios es grande, mi Dios es grande. Eres digno de honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Ya no le sirvo al pecado ni al temor. En Cristo encuentro un camino que es mejor. Me libertó, Él rompió toda atadura. Me libertó. Mi Dios es grande y eres digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. Tú me has hecho libre y tú me has hecho libre, libre para siempre, libre en ti, Señor. Mi Dios es grande y eres digno del honor. Mi Dios es grande y digno de la adoración. Mi Dios es grande y eres digno del honor. Mi Dios es grande, digno de la adoración. La Iglesia Impacto Cristiano cuenta con líneas de atención y consejería en estos tiempos de crisis. Si tú o tu familiar necesitan apoyo espiritual o psicológico, puedes contactar al hermano encargado para las diferentes áreas. Para niños, contactar a Richard Calguatocto. Jóvenes, Jesús Reina. Adultos, Moisés Rivera. Nuestra hermana Stephanie Santamaría en el área de psicología. Y el pastor Gidel Pánfil para cualquier edad. Recuerda que es gratuito. Contáctanos, queremos ayudarte. Atención, ya todo está preparado. Este martes 21 de julio, Discipulados Online. Para más información, contacta con tu discipulador.
El pasado 4 de julio, la Iglesia Impacto Cristiano realizó la segunda entrega de canastas con alimentos durante este periodo de cuarentena. En total, 135 canastas entregadas a las familias de nuestra iglesia y también a algunas familias venezolanas. Gracias le damos a Dios por su provisión. Viviré
Es bueno y es de gozo poder alabar a nuestro Dios. Pero en esta tarde vamos a estar tocando nuestro tema, que solo coloques tu esperanza en Dios. Y vamos a estar basado en 2 de Reyes, capítulo 18, del versículo 1 al versículo 8. No le vamos a dar lectura, porque a medida que vaya transcurriendo nuestro mensaje, vamos a ir citando cada uno de esos versos. Lo que quería introducir de la siguiente manera, de que muchas veces, con frecuencia, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como seres humanos, muchas veces nos debilitamos al estar enfrentando situaciones que son ajenas a nosotros. Por ejemplo, una crisis familiar, el quedarse sin trabajo, o una muerte, o una enfermedad. Son situaciones que se nos presentan al diario vivir. Ezequías nos enseña que está en nuestras manos el poder hacer lo que nos corresponde como hijos de Dios, el poder creer y descansar en el Señor. Siempre debemos estar presentes de que Dios está allí dispuesto a sostenernos, a cubrirnos en cualquier necesidad. Pero está en nosotros donde yo voy a poner mi esperanza, donde realmente yo me voy a aferrar. Es necesario que nosotros aprendamos a creer en las promesas de Dios, a poner esas esperanzas en esas promesas que son para nosotros. No solamente en las promesas, sino también en su palabra, que nos permita de una u otra manera vivir confiados, caminar en este mundo de tal manera que aunque venga una tormenta, podamos estar siempre firmes en Dios. No es fácil, pero vamos a ver de la vida de Ezequiel cómo Él nos puede enseñar a transitar y a colocar nuestra esperanza en Dios. Dice la palabra que Ezequías comenzó a gobernar a 25 años, joven, tremendo cargo, dirigir todo un país, gobernarlos sabiamente. Tuvo 29 años. Pero antes de introducirnos en esa hermosa historia de Ezequías, vamos a ver este hermoso testimonio de nuestra hermana Marilyn. Les invito a escuchar esta parte. Sí, estaba en una casa que no era mía. Viví 4 años. Ahí nació mi último hijo, que es Fabián. Tuve cesárea, pasé todo ese proceso. De ahí nos llegó la noticia que el dueño la dueña nos pedía la casa. Cuando me dieron la noticia me dolió, me angustié, lloré, amargamente lloré, como que no tenía consuelo. El papá de mis hijos igual, porque habíamos construido, arreglar la casa y de ahí 4 años de ahí salir y dejar todo. Me dolió, lloré, me arrodillé, pedí a Dios que me ayude, que me dé paz, tranquilidad en ese momento, porque era un momento difícil porque tenía 3 hijos, no sabía dónde ir. Mi esposo también. De ahí pasó esa noche que lloré pidiéndole a Dios que me ayudara. De ahí sentí tranquilidad en mi corazón. Sentí paz. Ya no más me volví a angustiar, ya no más me volví a preocupar por la casa, dónde me iré. Porque yo sabía y confiaba que Dios tenía algo mejor para mí. Y ahí llegó el momento en que teníamos que salir de la noche a la mañana y ya estábamos en la calle. Salíamos, pero a pesar de eso yo siempre decía que Dios es bueno. Que Dios es bueno, siempre va a estar con nosotros. Y Él siempre ha sido fiel. Hasta hoy Él nos ha bendecido, nos ha cuidado. Tenemos un lugar donde estar con mis hijos. Dios nunca nos ha fallado. Dios siempre ha estado fiel con nosotros porque aprendí mucho acá también que Dios tiene que ser el primer lugar en nuestras vidas. Y si le ponemos a Él en primer lugar, Él siempre va a ver por nosotros, porque Él es nuestro Padre. Y hasta hoy tengo donde vivir con mis hijos. No pasamos frío, no pasamos hambre. Y Dios ha sido fiel a su palabra que Él ha prometido. Hasta hoy Él está conmigo, porque nos guarda. Dios es bueno. Es gratificante escuchar el testimonio de nuestra hermana y ver cómo en ese momento de crisis que vivió con su familia, aunque sintió ese gran dolor, pudo confiar en Dios, pudo poner su esperanza en Dios y ver cómo Dios la ha sustentado hasta este día. Nos da gozo como iglesia, como sus hermanos, en saber de que Dios es real, sus promesas son verdad. Por ello quiero invitarte en esta tarde, introducir nuestro primer punto. Mi esperanza en Dios es el fruto de ponerlo a Él en primer lugar.
Vemos en la vida de Ezequías que aunque comenzó a temprana edad a gobernar, él hizo algo que marcó su vida. Él hizo lo recto delante de Dios. Para ello vamos a leer el verso número 3 de Segunda de Reyes, capítulo 18. Vamos a darle lectura. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Vemos en el verso que, en otras palabras, Ezequías puso en primer lugar a Dios e hizo lo recto delante de Dios. Muchas veces nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, tenemos la oportunidad de ser ascendidos, bien sea en lo secular o en lo espiritual. Y lo primero que hacemos es llenarnos de esa vanagloria, de sentirnos importantes, y dejamos a Dios a un lado. Pensamos que es en nuestra propia fuerza que podemos realizar el trabajo. Nos hacemos infalibles. Pero vemos cómo Ezequías nos enseña que él no escatimó, hizo lo recto delante de Dios. No quiso repetir lo de sus antepasados, ni lo que venía sucediendo en el pueblo de Israel. Él no consintió lo malo. Él buscó hacer lo recto delante de Dios. Vemos en la historia que cuenta que Ezequías comenzó abriendo las puertas del templo, volviendo a la adoración que se había negado el pueblo de Israel. Igualmente volvió a las Pascuas. Eran tradiciones que realmente exaltaban el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que Ezequías nos enseña de una u otra manera que fue un hombre temeroso de Dios, que no le importó el estatus donde estaba. Lo primero era su Dios, hacer lo recto y cabal delante de Dios. Son cosas importantes que uno como hijo de Dios tiene que resaltar. Tiene que buscar realmente si quiere serle fiel a Dios. Muchas veces somos llamados y nos queremos acomodar. No queremos correr riesgo ni hacer las cosas que vayan a desagradar. Pero lamentablemente esas situaciones nos alejan de Dios. El poner a Dios a un lado es un punto donde podemos estar en una cierta situación de quiebre, de dificultad. Podemos aprender de Ezequías, que no le importó su sociedad ni su mundo. Quiso hacer lo recto delante de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, debemos buscar ese ejemplo que nos muestra nuestro Señor Jesucristo. Y lo podemos ver allí en Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Vamos a darle lectura. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vemos ese hermoso texto. Debería ser Jesús nuestro modelo a seguir, el consumador de nuestra fe. Debería ser realmente Él quien nos inspire a tenerlo en el primer lugar, en nuestro corazón, en cada decisión que nosotros debemos tomar. Jesús sufrió por amor a nosotros, se entregó y se humilló en obediencia. Y lo que espera de nosotros es también ese amor recíproco, de que tú y yo podamos tenerlo no solamente como el mejor ejemplo a seguir, sino que Él sea ese centro, ese primer lugar en nuestras vidas. Ese ejemplo también que nos enseña Ezequías cuando asume su mandato de gobernar a su pueblo. Ezequías acaba con todo lo que era contrario a Dios, toda la idolatría. Vamos a leer el verso número 4 de Segunda de Reyes, capítulo 18. Vamos a darle lectura juntos. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Nehushtan. Ezequías quitó todos esos lugares altos, todo aquello que era contrario a Dios, inclusive la misma serpiente de bronce que una vez fue utilizada para sanarlos a ellos de la enfermedad. Todavía la seguían idolatrando y él decidió quitar todos esos lugares. Es la misma posición que tú y yo debemos asumir. Todo aquello que va en contra de lo que Dios quiere que tú realices como su hijo. Cuando te hizo ese gran llamado de estar dentro de su obra, de servirle. Quitar todo aquello que es idolatría, que va en contra de nuestro Señor Jesucristo. Aquello que ocupa
ese primer lugar es idolatría. Y muchas veces nos refugiamos porque tenemos temor al fracaso. Ahí es donde Dios quiere que como hijos de Él asumamos esa responsabilidad. Ese ejemplo de Ezequías, no le importó su edad, tomó claras decisiones, hizo lo recto delante de Dios, en obediencia y sumisión. Vamos a ver el testimonio de este joven que ha pasado por tantas pruebas y tantas luchas, pero a pesar de eso se ha ido manteniendo, ha ido buscando cada día más de Dios. Y seguimos orando por él, para que Dios complete en su esencia la obra que comenzó en él. Vamos a ver este hermoso testimonio. Muchos me conocen mi vida mundana en la cual yo viví. Estuve mucho tiempo ahogado en esas tinieblas. Hubo un momento en mi vida en el cual yo atravesé que fue catastrófico. Tuve solamente una persona en la cual yo me refugié. Gracias a Dios me pudo ayudar. Ella es la hermana Fe. Yo no sabía qué hacer. Yo estaba completamente destrozado. Ya no quería seguir viviendo. Pasaron muchas cosas en mí, ¿no? Justo en ese momento se atravesaban en mi familia muchas circunstancias. Me incluyó en el grupo de Yeshua Sabaoth, donde rescatan a jóvenes con cualquier problema de adicciones que tengan. Pude cambiar mi vida. Gracias ahora por lo que yo soy, gracias a la iglesia, Impacto Cristiano, porque me apoyaron mucho en mis momentos difíciles realmente, ¿no? Ahora yo soy un hombre nuevo, soy un chico que continúa sus estudios, soy un chico que tiene un trabajo, gracias a Dios, y sin Dios no puedo ser nada lo que soy ahora, ¿no? Y gracias a Él por todas las caídas que yo tuve, me levantó, gracias a Él. En esta tarde, viendo ese hermoso testimonio de nuestro hermano Kevin, solamente nos llama a reflexionar de que debemos apoyarnos unos a otros, sostenernos unos a otros. Para ello está la Iglesia Impacto Cristiano en Cruz de la Esperanza. Sino que debemos creerle a Dios y asumir ese gran desafío de seguirle y colocarlo en primer lugar, cueste lo que nos cueste. Sin importar, Dios es la esperanza que tú y yo debemos encontrar en esta tarde. Depositar esa confianza en nuestro Creador, en nuestro Señor. Y Ezequías nos lo muestra claramente. En el verso 5, vamos a leerlo para ver cómo Ezequías pone también toda su esperanza en Dios. Vamos a leer ese texto. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 5. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él, entre todos los reyes de Judá. Nuestro Señor Jesucristo en esta tarde, nuestro Dios, nos está desafiando a que olvidemos y dejemos de confiar en el mundo. Vemos en el verso cómo Ezequías puso toda su esperanza, toda su confianza en Dios, en el Dios Todopoderoso, en el Dios que creó el cielo y la tierra. Ezequías sabía quién era su Dios. Y quiero decirte, mi querido hermano, que aunque tú y yo queramos hacer cosas y cambiar, Dios siempre tendrá la última palabra. Nada escapa de su mano, nada escapa de su mente, nada escapa de su voluntad. Él es el Dios soberano. Él es el que da la vida y da la muerte. Él es el que bendice como también disciplina. Él es el dueño y señor de este universo. Su voluntad siempre será perfecta. Y Él habla y se hace. Ahora bien, no solamente Ezequías nos enseña que Él pone su esperanza en su Dios, confiando en Él. Y no solamente nos enseña que debe estar en primer lugar, sino que en segundo lugar vemos que cuando mi esperanza está puesta en Dios, se refleja una gran obediencia a sus principios y a sus mandatos. Y vemos cómo Ezequías nos muestra en el verso 6, que lo vamos a separar para ver las dos partes, cómo Ezequías nos muestra quién era ese Dios al que él seguía y qué hacía él para agradar a su Dios. Por eso vamos a leer la primera parte del verso 6
de Segunda de Reyes, capítulo 18. Vamos a darle lectura a esa primera parte. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él. En esa primera parte del verso, vemos que Ezequías sigue a Jehová y no se aparta. Tú y yo sabemos y debemos entender, mi querido hermano, de que debemos seguir a Dios, cueste lo que nos cueste, y no apartarnos de Él. Ahora, no solamente que Ezequías siguió a nuestro Dios, a Jehová, sabiendo quién era, sino que hizo la otra parte que tú y yo debemos asumir en esta tarde. Vamos a leer la segunda parte del verso 6 de Segunda de Reyes, capítulo 18. Sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Vemos lo que refleja una vez más Ezequías. No solamente el seguir a Jehová, sino el guardar sus mandamientos. Es allí el gran desafío que tenemos como hijos de Dios. El de seguirle y guardar sus principios, sus verdades, como hizo Ezequías. No solamente eso, podemos aprender de él. Si vimos anteriormente que él quitó los altares, derribó todo aquello que iba en contra de Dios. Se olvidó de ese mundo pagano. Ese es el reto que tú y yo en esta tarde debemos enfrentar. De seguir obediente a Dios y cumplir cada uno de sus mandamientos. Es la parte más débil, donde nosotros como creyentes muchas veces damos la espalda a Dios, en obedecer y cumplir sus principios. Nos dejamos envolver en este mundo y nos cuesta muchas veces asumir ese reto y ese desafío de tener a Dios en primer lugar, de reflejar en obediencia lo que es Dios para nosotros. Y por eso es que muchos en el mundo no creen, porque seguimos a Dios, pero nos cuesta reflejar en la obediencia de sus mandamientos quién es el centro de nuestro corazón, quién es el centro de nuestra vida. Yo sé que es una dura lucha, un gran esfuerzo, es un sacrificio que como hijos de Dios debemos hacer para honrar y glorificar a nuestro Padre Celestial. Jesús es un claro ejemplo de ese sacrificio, de obediencia, que aunque le estaba doliendo en su momento, Él prefirió hacer la voluntad del Padre. Y lo podemos ver allí en Mateo, capítulo 26, versículos 38 al 39. Vamos a leerlo para ver el ejemplo que nos deja Jesús en esta tarde. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vemos en ese texto que por más dolor y tristeza, la obediencia de Jesús nos muestra que su esperanza estaba en su Padre. Él sabía lo que iba a enfrentar. Él sabía que iba a ser crucificado, que iba a ser humillado. Sin embargo, en ese dolor que él estaba experimentando en esa oración, en ese momento, él sabía que su esperanza era de su Padre. Y por ello tú y yo estamos desafiados en esta tarde, porque es la actitud que tú y yo debemos asumir, de que si nuestra esperanza está en Dios, debemos descansar en Él. Cueste lo que nos cueste, debemos hacerlo. Por la obediencia de Jesús, muchos de nosotros somos constituidos justos, porque Él obedeció fielmente a la voluntad de Dios. ¿Cuánto nos cuesta? Ahora te pregunto yo, ¿cuánto nos cuesta caminar tomado de la mano en obediencia a nuestro Señor Jesucristo? En medio de esta crisis, ¿en quién tú has puesto tu esperanza? Es lo que nos enseña Jesús. Y lo que nos está enseñando Ezequiel en esta tarde. Que no solamente es colocar a Dios en el primer lugar. Es hacerlo recto delante de Dios. En esa obediencia
que nuestro compromiso es con Dios se va a ver reflejado en mi actitud como cristiano. Y cada una de esas actitudes o decisiones que yo tome para agradar a Dios me van a llevar a mí en una vida de bendición. Pero antes vamos a ver este skit que nos presentan los muchachos. Hola Mauricio, ¿cómo va tu vida? Hola Juan, qué gusto recibir tu llamada. Estaba un poco preocupado por ti y deseo hablar contigo. ¿Aún sigues a Cristo? Seguir a Cristo, hermano, es una decisión para toda la vida. ¿Pero por qué estás preocupado? Es que ya no nos acompañas. Este fin de semana habrá una fiesta en la casa de tu tío Daniel y queremos que nos acompañes. Habrá muchas chicas, no me vais a decir que no. Juan, yo no me identifico con esa clase de vida. Dios me dio una nueva oportunidad y yo he decidido serle fiel. Dios ha bendecido mi vida y ha premiado mi obediencia. Las cosas que antes hacía ya no llenan mi vida. El deseo de mi corazón es hacer lo correcto delante de Dios. Pero tus hermanos también vendrán a la fiesta. Si sigues así, te quedarás completamente solo. Hermano, yo no quiero llevar esa vida que ha llevado mi familia. Quiero honrar a Dios en todo lo que hago. Y si tengo que quedarme solo, pues ya está decidido. Aunque vemos en esa dramatización actitudes que puede ser real en muchos de nuestros jóvenes, que son atraídos de una u otra manera a hacer cosas que van en contra de los principios de Dios. Dios permita que encontremos jóvenes que puedan tomar esa buena decisión de que Dios sea lo primero, que Dios sea realmente su sostén, su refugio. Por ello vamos a ver en tercer lugar, mi esperanza puesta en Dios me va a traer bendición. Y Ezequías nos los enseña. No solamente que guardó sus mandamientos, no solamente que hizo lo recto delante de Dios, no solamente obedeció a Él, sino que dice la palabra que estaba Dios con él en todo momento. Esa actitud le agradó a Dios y lo bendijo. Esa actitud no solamente le agradó a Dios, sino que también a los hombres que estaban alrededor de él. Es la actitud que Dios quiere en esta tarde que tú y yo comencemos a desarrollar. Una actitud de obediencia, de sumisión a su voluntad y a su soberanía. Vamos a leer cómo dice el verso 7 de Segunda de Reyes, capítulo 18. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria, y no le sirvió. ¿Qué refleja ese verso? Jehová estaba con él. Y todo, realmente, todo le prosperaba. Todo le iba bien. Era bendecido. ¿Por qué? Porque estaba haciendo lo recto delante de Dios. Tenía a Dios como primer lugar. Estaba reflejando la obediencia absoluta, sujeto a su voluntad. Ezequías nos enseña que realmente tú y yo vamos a ser bendecidos cuando ponemos toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza en Dios. Vamos a ser bendecidos. Mi querido hermano, queremos que en esta tarde reflexionemos en ver este gran ejemplo, no solamente de Ezequías, sino el sufrimiento de Jesús, que es el que nos puede bendecir, ayudar y sostener a medida que tú y yo le obedecemos. Vamos a ver lo que dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Vamos a darle lectura. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Hemos visto a lo largo de la historia de Ezequías que no hubo otro rey como él, porque hizo lo recto delante de Dios. Y esto nos lleva a reflexionar en esta tarde, porque a lo largo de la historia de la Biblia podemos encontrar hombres, profetas, el mismo pueblo de Israel, que fueron bendecidos por Dios por guardar y hacer su voluntad, porque pusieron toda su esperanza
delante de Dios para que Dios hiciera conforme a su voluntad. El verso leído nos dice claramente que acontecerá que si oyeres hoy y guardares esos mandamientos que Él prescribió, Él te va a exaltar. Y es una gran verdad. Pero es una acción que tú y yo debemos asumir en esta tarde. Una decisión muy personal. De oír y escuchar la voz de Dios y poner nuestra esperanza en Él. De confiar realmente en lo que dice su palabra. De confiar en sus promesas. Es una decisión que tú y yo debemos asumir. Es fácil decir que creemos en Dios. Es fácil decir que nuestra esperanza es en Dios. Pero llevarlo a la práctica es el punto donde tú y yo debemos examinar en esta tarde y reflexionar. Porque si mi esperanza está puesta en Dios, Él va a ser el primero en mi vida. Si mi esperanza está puesta en Dios, lo va a reflejar mi vida diariamente, mi actitud, mi compromiso con Él. Y si mi vida realmente descansa en Dios, tú debes estar seguro de que va a haber una gran recompensa, una gran bendición. A Dios le va a agradar la vida que tú llevas. ¿En quién has puesto tu esperanza últimamente? ¿Realmente confías en Dios? ¿Refleja tu vida una vida entregada a Dios? ¿Descansas plenamente en Dios en medio de esta situación? Ezequías nos da un gran ejemplo. No solamente cuando puso a Dios como esperanza, sino que ni antes ni después hubo un rey igual que Ezequías. Un hombre que confió plenamente en Dios. Ese es el llamado que tú y yo debemos asumir en esta tarde. De confiar plenamente en las promesas de Dios. Si descansamos en Él. Si realmente tú y yo obedecemos, nuestros ojos verán las promesas que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Quiero invitarte a nuestro próximo tema. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a confiar en ti por encima de las circunstancias. Que entendamos que no hay nada por encima de ti. Y que formes en nosotros un corazón obediente, sumiso a tu voluntad. Y que crea en ti y en tus planes, aunque lo que nos rodee trate de desestabilizarnos. Tú eres el Dios de todo y las circunstancias no te dominan. Tú eres quien lo controla todo y ahí queremos que repose nuestra confianza. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.